En el año 1567, en un pintoresco pueblo llamado Torrens-Glieres, situado en la región de Saboya, nació Francisco de Sales, primogénito de una familia noble, cuyos valores profundamente cristianos marcaron sus primeros años de vida. Desde muy joven, reveló un carácter amable y un corazón inclinado a la piedad. Los padres de Francisco, Lord Francisco de Boissy y Lady Francisca de Sionás, tenían grandes expectativas para el futuro de su hijo y querían que siguiera una carrera prestigiosa en derecho o política. Sin embargo, Francisco ya sentía palpitar en su interior el llamado divino. Su infancia estuvo marcada por una esmerada educación dirigida por tutores que no solo le enseñaron las artes literarias y científicas, sino que también le imprimieron una sólida formación espiritual. Desde temprana edad, Francisco demostró una notable inteligencia y un insaciable apetito por aprender. A los 12 años, Francisco fue enviado a estudiar al colegio de Annecy, donde destacó por su dedicación y brillantez. Durante estos años, cultivó una profunda devoción a la Virgen María, que permanecería como una constante en su vida. Su adolescencia estuvo marcada por un acontecimiento crucial, un periodo de duda y desesperación sobre su salvación. La tentación de creer en la predestinación al infierno, doctrina calvinista en boga en la época, atormentó su sensible alma durante semanas. Francisco encontró alivio y consuelo cuando se arrodilló ante la imagen de Nuestra Señora de la Liberación en una iglesia de París. Allí se consagró a María recitando la oración: «Acuérdate, oh misericordiosa Virgen María». Este acto de confianza marcó el comienzo de una paz interior que nunca más lo abandonaría. Durante su juventud, estudió en la reconocida Universidad de París, donde profundizó sus conocimientos en filosofía y teología. También desarrolló una capacidad impresionante para argumentar con lógica y claridad, características que lo convertirían en un predicador notable. Tras finalizar sus estudios en París, Francisco fue a la Universidad de Padua, en Italia, a estudiar Derecho, según los deseos de su padre. Aunque excelente en su formación jurídica, Francisco aprovechó este periodo para profundizar aún más en la teología. En Padua, entró en contacto con las obras de grandes maestros espirituales, como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que moldearon su visión de la gracia divina y la libertad humana. Además, desarrolló una vida de oración y penitencia. Al regresar a Saboya como un joven graduado, Francisco enfrentó el desafío de decirles a sus padres que quería ser sacerdote. Esta decisión, tomada después de años de discernimiento, provocó sorpresa y resistencia inicial por parte de su familia. Su padre, que deseaba que su hijo ocupara una posición destacada en la sociedad, se mostró reacio a aceptar su elección. Sin embargo, la serenidad, humildad y convicción de Francisco terminaron por vencer la oposición familiar. Finalmente, con la bendición de su familia, Francisco fue ordenado sacerdote en 1593. Tenía apenas 26 años y ya era conocido por su piedad, erudición y carisma, cualidades que pronto lo convertirían en una figura central en la renovación espiritual de su tiempo. Como sacerdote, Francisco de Sales fue asignado a la diócesis de Ginebra, entonces una región fuertemente influenciada por el calvinismo. Asumió la difícil misión de devolver a los fieles a la Iglesia Católica en una zona marcada por conflictos religiosos. Francisco inició su misión en Chablais, una región donde el catolicismo prácticamente había desaparecido. Armado únicamente con su fe, coraje y una actitud pacífica, afrontó los desafíos con determinación y confianza en Dios. Incapaz de predicar públicamente debido a la hostilidad de la población local, Francisco escribió y distribuyó folletos explicando las doctrinas católicas de forma clara y caritativa. Estos escritos se convirtieron en un ejemplo temprano de su habilidad como comunicador. Con el tiempo, su paciencia y amabilidad empezaron a dar sus frutos. Francisco se ganó los corazones no solo con sus palabras, sino también con su testimonio de vida cristiana auténtica, inspirando confianza y admiración incluso entre sus oponentes. Un hito en su misión fue la reconciliación de toda una comunidad que volvió a la fe católica después de años de distanciamiento. Este triunfo se logró sin violencia ni imposiciones, solo a través de la fuerza del diálogo y el amor. Durante este periodo,
Francisco enfrentó peligros constantes, incluidos intentos de asesinato por parte de quienes veían su presencia como una amenaza. Sin embargo, se mantuvo inquebrantable, confiando plenamente en la protección divina. Su enfoque conciliador y su profundo respeto por las conciencias individuales fueron revolucionarios para una época marcada por intensos conflictos religiosos. Creía que una cucharada de miel atrae más moscas que un barril de vinagre. Poco a poco, su fama empezó a extenderse más allá de las fronteras de Chablais. Francisco fue reconocido como un ejemplo de santidad y celo apostólico, convirtiéndose en una fuente de inspiración para el clero y los laicos. La espiritualidad de Francisco estaba arraigada en la confianza en la misericordia divina y en el deseo de conducir las almas al amor de Dios. Creía firmemente que la santidad era accesible a todos, independientemente de su estado de vida. Su lema, «Viva Jesús», reflejaba su deseo de que todos los aspectos de la vida estuvieran orientados hacia Dios. Esta sencillez, combinada con la profundidad de su espiritualidad, hizo que su mensaje fuera universal y atemporal. Durante los primeros años de su misión, Francisco comenzó a preparar una obra que marcaría su aporte a la espiritualidad cristiana, Introducción a la vida devota. Este libro pretendería mostrar que la santidad es posible incluso en las ocupaciones más comunes. El joven sacerdote continuó su misión con alegría, afrontando los desafíos con serenidad y buscando siempre actuar con caridad. Su vida fue un testimonio vivo del Evangelio y su presencia irradiaba paz y esperanza. Al final de esta etapa, Francisco de Sales ya se había ganado un lugar especial en el corazón de muchos, no solo por sus palabras, sino por la forma en que vivió lo que predicaba. Su historia apenas comenzaba y los frutos de su trabajo se difundirían de generación en generación. Después de sus primeros años de misión, Francisco de Sales comenzó a atraer cada vez más personas interesadas en su predicación y guía espiritual. Su enfoque único, basado en el amor y la razón, conquistó tanto a católicos como a protestantes. Una de las características más llamativas de Francisco fue su paciencia incansable. Creía que el proceso de conversión requería tiempo, oración y diálogo sincero, nunca prisas ni coacciones. Su ejemplo inspiró confianza incluso entre los más resistentes. En 1602, Francisco fue nombrado obispo de Ginebra, diócesis que se encontraba en un territorio hostil al catolicismo. Aunque no pudo residir en Ginebra, que estaba controlada por los calvinistas, estableció su cuartel general en Annecy, donde trabajó incansablemente por el bien de su rebaño. Como obispo, Francisco adoptó un estilo de vida sencillo y cercano a la gente. Visitó comunidades remotas, administró los sacramentos y ofreció guía espiritual. Su presencia fue siempre acogedora, reflejando la bondad de Cristo. Durante su episcopado, comprendió la necesidad de ofrecer una formación espiritual accesible a todos, especialmente a los laicos. Fue con este objetivo que escribió su obra más famosa, Introducción a la vida devota, publicada en 1609. La introducción a la vida devota supuso un hito en la espiritualidad cristiana. En él, Francisco mostró que la búsqueda de la santidad no está reservada solo a las personas religiosas, sino que puede vivirse en cualquier estado de vida, ya sea en el matrimonio, en el trabajo o en la sociedad. La obra fue ampliamente leída y elogiada por su claridad y sabiduría práctica. Con ejemplos sencillos y un lenguaje accesible, Francisco enseñó a vivir las virtudes cristianas en el día a día, siempre con espíritu de alegría y confianza en Dios. Uno de los temas centrales del libro fue el amor de Dios como fuente de toda verdadera devoción. Francisco subrayó que el amor debe ser el motivo de nuestras acciones y que la verdadera santidad consiste en unir la voluntad humana a la divina. Otro aspecto importante de su espiritualidad fue la libertad interior. Enseñó que, para alcanzar la santidad, es necesario desprenderse de las pasiones desordenadas y vivir en armonía con la gracia de Dios. Francisco también se dedicó a escribir cartas para guiar espiritualmente a personas de todas las clases sociales. Su correspondencia reveló una sensibilidad única, adaptando los consejos a las necesidades y circunstancias de cada individuo. Entre los impactados por su dirección espiritual se encontraba Juana de Chantal, una piadosa viuda que se convertiría
en una de sus colaboradoras más cercanas y más tarde en una santa canonizada por la Iglesia. Joana de Chantal encontró en Francisco un guía espiritual que la ayudó a superar sus pérdidas y redescubrir el sentido de su vida. Juntos fundaron en 1610 la Orden de la Visitación de Santa María, dedicada a acoger a las mujeres que deseaban consagrarse a Dios. La Orden de la Visitación destacó por su apertura, acogiendo a mujeres que, por motivos de salud o edad, no podían ingresar en otras órdenes religiosas. La visión de Francisco era crear una comunidad marcada por la humildad y la caridad. A pesar de su intensa actividad como obispo y escritor, Francisco nunca descuidó su vida de oración. Comenzaba cada día ante el Santísimo Sacramento, entregando todos sus trabajos y preocupaciones a Dios. Su devoción a la Eucaristía fue un pilar de su espiritualidad. Vio la presencia real de Cristo como centro de la vida cristiana y animó a los fieles a participar con frecuencia en la Santa Misa y la comunión. Además de su devoción eucarística, Francisco tenía un amor especial por la Virgen María. Fomentó el rezo del rosario y confió constantemente su misión y a sus fieles a la intercesión de la Madre de Dios. Francisco afrontó los desafíos del episcopado con serenidad y confianza. Tuvo el don de reconciliar personas y comunidades divididas, promoviendo siempre la paz y la unidad en la fe. Su caridad no conoció límites. Cuidó de los pobres, visitó a los enfermos y estuvo especialmente atento a las necesidades de los más vulnerables. Su vida fue un testimonio vivo del amor cristiano en acción. A pesar de sus responsabilidades, Francisco se esforzó por ser accesible a todos. Asistía a confesiones, daba consejos espirituales y siempre encontraba tiempo para escuchar las inquietudes de quienes acudían a él. Su capacidad para comunicarse con personas de diferentes orígenes fue extraordinaria. Supo adaptar su lenguaje y su actitud, ya sea al hablar con los intelectuales o al consolar a los humildes. Durante este periodo, Francisco también comenzó a trabajar en otra de sus grandes obras espirituales, Tratado sobre el amor de Dios, publicado en 1616. Este libro ahondó en los fundamentos teológicos y místicos del amor divino. En el Tratado sobre el amor de Dios, Francisco exploró la relación entre Dios y el alma humana, destacando la libertad como esencial para el amor verdadero. Vio el amor a Dios como un acto de voluntad iluminado por la gracia. La obra presentó una visión sublime y al mismo tiempo práctica de la vida espiritual, mostrando cómo el amor de Dios puede transformar todas las dimensiones de la existencia humana. Francisco creía que la santidad no consistía en prácticas extraordinarias, sino en realizar las tareas cotidianas con amor y dedicación. Esta enseñanza se convirtió en una de las señas de identidad de su espiritualidad. A lo largo de los años, su trabajo como pastor, escritor y guía espiritual ha transformado la vida de miles de personas. Su reputación de santidad comenzó a extenderse más allá de las fronteras de su diócesis. Francisco, sin embargo, se mantuvo humilde y alejado de los honores. Atribuyó todos sus éxitos a la gracia de Dios y se consideró simplemente un instrumento en manos del Señor. Su capacidad para combinar profundidad espiritual y accesibilidad lo convirtió en una figura admirada en toda Europa. Su mensaje de amor y esperanza resonó en una época marcada por divisiones y conflictos religiosos. Durante este periodo, Francisco continuó realizando intensas visitas pastorales, predicando en pueblos aislados, reorganizando parroquias y alentando al clero a vivir de acuerdo con los más altos estándares de virtud. La energía con la que desempeñó sus múltiples funciones impresionó a todos. A pesar de su delicada salud, Francisco nunca se quejó ni rechazó una oportunidad de servir a Dios y a los demás. Su vida fue un reflejo de su creencia de que la verdadera devoción no es pesada, sino ligera y alegre, ya que nace del amor de Dios. A menudo decía, donde hay amor, nada es difícil. Con el paso de los años, la salud de Francisco de Sales comenzó a deteriorarse debido al incesante trabajo y los largos viajes que realizaba para suplir las necesidades espirituales de su rebaño. A pesar de esto, continuó su misión con entusiasmo y fe inquebrantables. Su vida cotidiana quedó marcada por un ritmo intenso, predicaciones, confesiones, visitas pastorales y la dirección espiritual de muchas almas que lo buscaban. En cada encuentro,
Francisco irradiaba una paz interior que conmovía profundamente a quienes se acercaban a él. Incluso ante su fragilidad física, no permitió que el cansancio le impidiera servir. Muchas veces decía que su cuerpo podría estar débil, pero su corazón ardía con el deseo de llevar el Evangelio a todos. En 1622, Francisco recibió una invitación para visitar Lyon, donde ayudaría con la organización eclesiástica local y brindaría asistencia espiritual a la duquesa Cristina de Saboya. A pesar de ser débil, aceptó la misión con alegría y confianza en Dios. Durante su estancia en Lyon, Francisco permaneció activo, celebrando reuniones y escribiendo cartas espirituales. Pasó sus últimos días en oración y servicio, continuando trabajando hasta que su cuerpo ya no pudo soportarlo. El 28 de diciembre de 1622, mientras se encontraba en el monasterio de la Visitación de Lyon, Francisco sufrió un colapso. Había entregado toda su vida al servicio de Dios y de su iglesia, y ahora se entregaba por completo a la voluntad divina. Rodeado de miembros de la Orden de la Visitación, pronunció sus últimas palabras: «Jesús, mi confianza». Con semblante sereno, Francisco entregó su alma al Creador, dejando este mundo a los 55 años de edad. La muerte de Francisco fue recibida con profunda tristeza, pero también con agradecimiento por su vida dedicada al amor y la paz. Su cuerpo fue llevado a Annecy, donde miles de fieles se reunieron para presentar sus últimos respetos. Francisco fue enterrado en el monasterio de la Visitación de Annecy, lugar que rápidamente se convirtió en centro de peregrinación. Comenzaron a surgir muchos relatos de milagros, atribuidos a su intercesión. La reputación de santidad de Francisco de Sales creció rápidamente después de su muerte. Su vida virtuosa, sus escritos y su impacto en la renovación espiritual se convirtieron en un inmenso legado para la Iglesia. En 1661, poco menos de 40 años después de su muerte, se inició el proceso de canonización de Francisco. La Iglesia analizó cuidadosamente las pruebas de su santidad, incluidos los informes de milagros. El 19 de abril de 1665, el Papa Alejandro VII declaró santo a Francisco de Sales. Su canonización fue celebrada con gran júbilo en toda Europa, especialmente en Annecy, que había sido el centro de su labor pastoral. La devoción a San Francisco de Sales se extendió rápidamente y fue reconocido como el santo patrón de muchas causas, incluidos escritores, periodistas y quienes buscan la paz interior. Su espiritualidad siguió siendo profundamente relevante. La Iglesia valoró especialmente su enfoque pastoral y su capacidad para combinar profundidad teológica con accesibilidad. Fue un santo que comprendió las luchas cotidianas de la gente común y corriente y las guió con ternura. En 1877, el Papa Pío IX proclamó a San Francisco de Sales doctor de la Iglesia, título otorgado únicamente a santos cuyos escritos y enseñanzas son de gran importancia para la fe y la espiritualidad católica. Como doctor de la Iglesia, San Francisco de Sales fue reconocido por su énfasis en la santidad como vocación universal. Creía que toda persona está llamada a amar a Dios y vivir en unión con Él, independientemente de su condición de vida. Sus escritos, especialmente Introducción a la vida devota y Tratado sobre el amor de Dios, continúan siendo leídos y estudiados por creyentes y eruditos de todo el mundo. Su claridad y profundidad espiritual siguen siendo un faro de guía. El ejemplo de su vida y la sencillez de su mensaje lo convirtieron en una figura querida no solo entre los católicos, sino también entre los cristianos de otras tradiciones que encuentran en sus escritos un testimonio del amor de Dios. Además de ser el patrón de los escritores, también se invoca a San Francisco de Sales como protector de los sordos. Aprendió lengua de señas para enseñar la fe a un joven sordomudo, mostrando su preocupación inclusiva por todos. La Orden de la Visitación, que fundó junto con Santa Juana de Chantal, creció rápidamente después de su muerte. Los monasterios de la Orden se extendieron por Europa y el mundo, llevando adelante el legado espiritual de Francisco. La espiritualidad de la Visitación está marcada por la humildad, la caridad y la confianza en Dios, virtudes que Francisco cultivó y enseñó a lo largo de su vida. La Orden sigue siendo presencia viva de su carisma. San Francisco de Sales sigue siendo una fuente de inspiración para pastores, teólogos y laicos.
Su énfasis en la alegría, la libertad y el amor como caminos hacia la santidad es un mensaje atemporal que resuena en cualquier época. A menudo se le cita como ejemplo de pastor ideal, que combina el celo apostólico con una ternura que refleja el corazón de Cristo. Su vida es prueba de que la santidad se alcanza a través del amor experimentado en la vida cotidiana. En tiempos de división y conflicto, San Francisco de Sales se destaca como modelo de reconciliación y paz. Su enfoque amable y respetuoso sigue siendo una inspiración para el diálogo ecuménico e interreligioso. La fiesta litúrgica de San Francisco de Sales se celebra el 24 de enero, fecha elegida en honor a su muerte, y es una ocasión para recordar con gratitud su vida y obra. En el siglo XX, el Papa Pío XI declaró a San Francisco de Sales patrón de los periodistas y escritores católicos, destacando su capacidad para comunicar la fe con claridad y caridad. Hasta el día de hoy, San Francisco de Sales es venerado como un maestro espiritual cuyo mensaje trasciende las barreras culturales y temporales. Enseña que el camino hacia Dios es accesible a todos, siempre que se siga con amor y humildad. El testimonio de San Francisco de Sales continúa iluminando el camino de innumerables almas, mostrando que la verdadera devoción no está reservada a unos pocos elegidos, sino que está al alcance de todo aquel que sinceramente desee amar a Dios. También se le recuerda por su visión optimista de la condición humana. A pesar de las debilidades y las caídas, Francisco creía que cada persona es capaz de levantarse por la gracia de Dios y vivir una vida santa. El mensaje de San Francisco de Sales, centrado en el amor y la paz, sigue siendo profundamente necesario en un mundo marcado por tensiones y conflictos. Es un faro de esperanza para quienes buscan un camino de reconciliación y unidad. La herencia espiritual de San Francisco de Sales se mantiene viva gracias a quienes leen sus obras, siguen sus enseñanzas y se inspiran en su vida. Es un verdadero guía hacia la santidad en el mundo moderno. Incluso siglos después de su muerte, San Francisco de Sales continúa atrayendo corazones hacia Dios, recordándonos que la santidad es un llamado universal y que el amor es la clave para lograrlo. Sigue siendo un poderoso intercesor ante Dios, especialmente para aquellos que buscan consuelo, dirección espiritual y fortaleza para superar los desafíos de la vida. Su vida es un testimonio de que la santidad no es algo lejano o inalcanzable, sino algo que se puede vivir en cada gesto de amor y bondad. La memoria de San Francisco de Sales es celebrada con profunda reverencia por la Iglesia, que ve en él un ejemplo luminoso de fidelidad a Cristo y al Evangelio. El impacto de San Francisco de Sales trascendió su época y sigue siendo profundamente relevante hoy. Su espiritualidad, basada en la sencillez, el amor y la devoción accesible, sigue guiando a los cristianos de todas las vocaciones. El mensaje central de su vida y sus escritos es la universalidad de la santidad. Demostró que todos, en cualquier estado de vida, pueden alcanzar la perfección cristiana viviendo con amor y dedicación en su vida diaria. En los seminarios y universidades católicas, sus textos se utilizan a menudo como referencia en la formación de sacerdotes, teólogos y laicos comprometidos con la fe. Su claridad y profundidad teológicas siguen siendo incomparables. En el ámbito del periodismo y la comunicación, San Francisco de Sales es recordado como modelo de ética y responsabilidad. Su compromiso con la verdad, la caridad y el diálogo es un ejemplo para todos los que trabajan en la difusión de información. Muchos movimientos eclesiales modernos se inspiran en su enfoque pastoral, que valora el diálogo respetuoso, la paciencia y la confianza en la gracia de Dios para llevar las almas a la conversión y a la comunión con Cristo. La figura de San Francisco de Sales es también un punto de unidad en el ecumenismo. Su postura respetuosa y abierta hacia los calvinistas de su tiempo inspira los esfuerzos actuales por la reconciliación entre las diferentes tradiciones cristianas. Su devoción mariana, expresada en su confianza en la intercesión de Nuestra Señora, continúa motivando a los fieles a buscar ayuda y consuelo en la Madre de Dios para afrontar las dificultades de la vida. El lema de San Francisco de Sales, ¡Viva Jesús!, sigue siendo un llamado a la centralidad de Cristo en todas las dimensiones de la existencia humana.
Nos invita a vivir cada momento con el corazón vuelto a Dios. En un mundo a menudo marcado por el individualismo y la indiferencia, su énfasis en la caridad y la solidaridad nos recuerda la importancia de amar a nuestro prójimo como Cristo nos amó, de manera concreta y generosa. Así, San Francisco de Sales es más que un santo de su tiempo. Él es guía para todos los tiempos, modelo de cómo vivir el Evangelio con alegría, perseverancia y amor. Su legado seguirá inspirando a generaciones, señalando el camino hacia la verdadera felicidad, la unión con Dios.